Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición que nos podamos reunir un miércoles más para poder compartir de la palabra del Señor, para seguir aprendiendo. La verdad que es importante no dejar de aprender. Es importante siempre escudriñar las escrituras del Señor. No solo el simple hecho de leerla, sino que el Señor nos manda a escudriñarla. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que le motivo yo a usted, para que usted siga aprendiendo más del Señor. Entre más usted lea la palabra del Señor, entre usted más indague, más conocimiento, más revelación, más firmeza, más estable se está. Entonces, espero que usted ya pueda tener su Biblia y su cuaderno de anotaciones. Recuerde, siempre le animo a que las enseñanzas, como las predicaciones, todas las predicaciones, usted tome anotaciones, amén, tome anotaciones, le van a servir mucho, le van a servir. El Señor siempre nos habla, amén. Así que el tema que vamos a ver hoy se llama sufrir por Cristo. Ese es el tema, amén, sufrir por Cristo. Y la cita en la que nos vamos a basar la enseñanza es segunda epístola a los Corintios 4, del 16 al 17. 18, vamos a leer los tres versículos. Segunda epístola a los Corintios, versículo 16 al 18. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos depositar nuestras vidas, nuestra confianza. Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente para tu palabra. Señor, que seas tú, como siempre, el que hable a nuestras vidas. Necesitamos de ti. Amén y amén. Amén. Dice, es muy interesante, ¿verdad? La palabra dice, el versículo 17, que ya lo vamos a leer un poquito más, pero déjenme hacer una pequeña introducción. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, así que lo que pasemos aquí en la tierra es momentáneo. Y alguien puede decir, no, mire, pero son años, es momentáneo. Nunca se va a comparar los años que podemos vivir aquí en la tierra versus la eternidad con Él. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Usted ve tribulaciones, preocupaciones, dificultades, etcétera. Sí, entonces dice, no miremos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, lo eterno, porque dice después, pues las cosas que se ven, las aflicciones, los problemas, las enfermedades, las dificultades, dice que son temporales, pero las que no se ven, oiga, pero las que usted y yo no vemos son eternas. Entonces, que esa sea la base en nuestras vidas para poder, ¿qué?, seguir adelante. Entonces, como le decía hace un momento, el tema es sufrir por Cristo, ¿verdad? Fíjese que, como ejemplo, el acero, para hacer acero, ¿verdad?, para adquirir ese temple que tiene en el fuego, el acero, para llegar a tener eso fuerte que es, el temple lo adquiere en el fuego, es decir, es pasado por fuego, y usted sabe que el acero es resistente para muchas cosas. Así también nuestra alma se fortalece en los grandes sufrimientos por causa de Cristo. Por eso leíamos esta cita, ¿verdad?, que nos da un mayor peso de gloria. Amén. Entonces,
Cristo Jesús dijo, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Amén. Ahora, es cierto que el Señor ha prometido una vida nueva, porque una vida nueva desde que lo aceptamos a Él. Pero muchas veces viene el sufrimiento sobre la vida de los creyentes de una manera muy fuerte y muchas veces se podría llegar a pensar, pero ¿qué está pasando? Y todo esto sirve para darnos carácter. Mire, todo lo que está dentro de la voluntad de Dios, pero por favor, entiéndame bien esto, todo lo que está dentro de la voluntad de Dios, ¿sí?, nos va a ayudar a bien a nuestras vidas. Amén. Aún las cosas aquellas que nosotros hacemos malas, no es que yo hago algo malo y voy a sacar, no. Lo que pasa es que el Señor sale en nuestra ayuda y Él tiene que recomponer lo que nosotros hemos arruinado. Pero muchas veces vienen sufrimientos fuertes, ¿verdad? Difíciles, como que fueran tempestades en nuestras vidas. Entonces, pues es parte de los designios dentro de la voluntad de Dios, pues para nuestras vidas. Pero aunque el Señor permita todos estos sufrimientos, todas estas situaciones, todo esto que podemos decir, qué duro, que no sé qué, podemos recordar algo, y es que el Señor siempre estará con nosotros. Amén. Él promete estar con nosotros. Y a través de estos sufrimientos nos está haciendo llegar a la imagen de Dios o a la imagen que Dios quiere que seamos. Amén. Está dándonos forma, está dándonos carácter, está dándonos madurez. Muchos hemos madurado por las dificultades en nuestras vidas, no por otra razón, porque si hubiera sido por nosotros probablemente no maduráramos. Hay una ilustración, se la quiero compartir. Dice que había un noble alemán que tenía su castillo entre unas montañas. Se le ocurrían cosas originales y novedosas. De un pico de una montaña a otro pico tendió una cuerda de acero templado y las puso en tensión. Su idea era que para cuando el viento soplara y diera sobre las cuerdas, se produjeran notas musicales que se escucharan en toda la comarca, en toda esa parte, ¿verdad? Tendida su cuerda, estaban en espera de la música. Dice que puso una de acero tendida. Y entonces pasaron muchos meses, dice, y nada se producía. Y ya se estaba empezando a desalentar, cuando una noche se desató una tempestad. No vamos a ocupar con decir tempestad creo que entendemos, ¿verdad? El viento era muy fuerte entre las montañas y para su sorpresa, de momento comenzaron a escucharse unas notas musicales extrañas, pero sumamente melodiosas. Ahí estaba la música que él esperaba. La brisa suave y acariciadora no era suficiente, no bastaba. Fue necesario un viento enfurecido de la tempestad para que empezara a producir el sonido. Muchas veces en nuestra vida es necesario circunstancias difíciles para sacar lo que muchas veces tenemos y muchas veces por el temor no queremos avanzar. Por eso el Señor le dijo a Josué que solo esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y le dijo, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Mire qué promesa. Y las peleas que sufrió Moisés en el desierto fueron unas, y fueron difíciles, unas situaciones muy duras. Pero eso no desmerita las situaciones que vivió Josué. Y el Señor estuvo con cada uno de ellos. Entonces, a los cristianos no puede suceder lo mismo. Cuando la vida pasa, pues, sin mayor problema, todo se nos hace muy fácil. No estamos en condiciones de producir todo lo que hay en nosotros. Amén. El pastor Waldo Mendoza comentaba una vez, yo me recuerdo, comentaba él sobre la mata de chile verdes.
de los chiles verdes. Entonces, dice él que en otros lugares se deja que maduren, ¿verdad? Y se quita. Entonces dice que la mata se hace un poco lenta, para producir. Entonces, en El Salvador se come, no es el chile picante, sino que es el chile normal, pero entonces se quita verde. Entonces, la mata piensa que no está produciendo. Y entonces empieza la mata a producir y a producir más. Entonces, cuando las cosas son como muy fáciles, pues vamos a producir allá a lo poco, y tal vez cuando hablamos de esa estatura del varón perfecto puede ser allá bien lento el proceso. Pero cuando empieza eso de que nos meten en un proceso y tenemos que dar fruto y hacer, entonces se va formando el carácter, la imagen que Dios quiere que seamos. Entonces, por eso el Señor permite que haya sacudidas, tormentas, tempestades, para botar todo lo que nos sirve en nuestra vida, para que Cristo sea visto en nosotros. Amén. Porque ese es el punto, ¿verdad? Que reflejemos, que evidenciemos de una forma maravillosa. Como anotaciones, no lo vamos a leer por tiempo, Gálatas 2:20 y Romanos 8:28. Amén. Para que usted lo pueda leer después. También Lucas 14:27. Amén. Entramos al desarrollo y sufrir por Cristo. El primer punto, literal A, es el servir a Dios. Amén. Y el servir a Dios es abnegación. Amén. Eso está en 1 Corintios 4, versículos 9 y 10. 1 Corintios 4, 9 y 10. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Dice el 11, a esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Fíjese cómo se está refiriendo el apóstol Pablo a la situación que ellos estaban viviendo. Ahora, el servir a Dios trae, como le decía hace un momento, abnegación. Y la abnegación es la renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Amén. Repito, ¿qué es abnegación? Renunciar voluntariamente a los propios deseos, renunciar voluntariamente a mis deseos, afectos o intereses para beneficiar a otras personas. Amén. Entonces, el que quiere servir al Señor tiene que abnegar, tiene una abnegación. No puede estar en esto de que me van a ofender, que yo no puedo con esto. Mire lo que él decía, nos difaman, nos han abofeteado, nos maldicen y bendecimos. Entonces, la anterior afirmación de Cristo implica morir y renunciar a la complacencia y satisfacción personal. Me adelanté, perdón. El subpunto era Juan 12:25, yo me lo salté. Amén. Juan 12:25. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Oiga lo que el Señor dijo en Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces,
La anterior afirmación que hace Cristo implica morir y renunciar a la complacencia y satisfacción personal. Entonces, esto es muy importante porque nosotros no podemos vivir como nosotros deseamos, sino que tenemos que morir a nuestra carne. Pero también, si le queremos servir a Dios, no es con nuestras condiciones, es con las condiciones del Señor. No es como cuando va uno a solicitar un trabajo, ¿verdad? Y uno está calificado, ¿sí? Uno está calificado, entonces uno llega y pone sus condiciones. Pero con el Señor, déjeme decirle algo, ninguno de nosotros estaba calificado, pero Él nos hace calificar. Ninguno de nosotros era aptos y Él nos ha hecho aptos. Entonces, hoy en día es evidente cómo muchas personas conceptúan el ministerio, el servir a Dios, como un trabajo fácil y cómodo, formándose en perspectivas de una vida saturada de ganancias, riquezas, famas, honores, y haciendo del supuesto ministerio su modus vivendi, su forma de vivir. Muchos han ocupado el ministerio o los ministerios o el servicio, el privilegio, para sacar un provecho personal. Bueno, si ustedes quieren que hagan tal cosa, pues me tienen que pagar, o si ustedes quieren que haga tal cosa, tiene que haber fama. Y no es esa el meollo del servirle al Señor, sino que Él dijo, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, muchos quieren fama aquí, y la van a tener. Pero el Señor estaba hablando de que es mejor hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces, el ministerio o un ministerio no es para que, déjeme decirlo, creo que lo dije, no sé si lo dije en algún momento, pero no es para que si yo no triunfo en algo, voy a venir y decir, bueno, entonces hay un llamado del Señor. No es así. Amén. Entonces, acompáñenme a Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Amén. Entonces, el Señor es bien claro, ¿verdad? Los tales como lo señaló el apóstol Pablo no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios intereses, a su propio vientre. Entonces, si usted le va a servir al Señor, bueno, usted entienda que es para beneficiar al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. No es para ir a sacar un provecho. Fíjese cómo son las cosas. Y viéndolo de esta manera, ¿qué es servirle? Atender a los demás. Pero fíjese que el Señor es justo. Y cuando nosotros somos servidores fieles, oiga lo que estoy diciendo, porque hay servidores, no vamos a decir que son buenos servidores, no, servidores fieles. Hay servidores malos, hay servidores buenos y hay servidores fieles. Y déjenme hacer esta división porque hay unos que está bien ahí, pero cuando uno es fiel, ¿esto qué quiere decir? Sin importar lo que acontezca, Dios es el que bendice. Amén. Pero debe de examinar nuestro corazón para ver qué hay en él. ¿Ven? Entonces, a los cuales Judas en su única carta, hablando de estos mismos, ¿verdad? Y estamos hablando de la carta de Judas, no de Judas Iscariote. Sí, a los cuales Judas en su única carta se refiere con tremendos calificativos, a estos que buscan beneficiarse del evangelio o del ministerio. Dice, impíos convierten el libertinaje, la gracia de Dios, niegan al Señor Jesucristo, como Sodoma y Gomorra, fornicando en pos de vicios contra naturaleza, soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las autoridades superiores y de las que no conocen, siguen el camino de
Balaam. Eso está en Judas, versículo del 7 al 13. Solo tiene un capítulo. Y como referencia también, segunda de Pedro 2:1. Amén. Eso es, le estoy dando una cita para que usted los pueda leer. Amén. Entonces, en el pasaje de Corintios que estamos estudiando, el apóstol Pablo nos muestra el contraste de todo lo que antes había mencionado en el versículo 9, ¿verdad? Entonces, donde ahí vemos la realidad de la condición de los apóstoles del Señor y demás siervos de Dios. Sí, es tremendo, ¿verdad? Todo lo que estábamos leyendo, porque qué increíble. ¿Quién de nosotros estaría dispuestos a esto? Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Insensatos porque cuántos dicen, no hermano, ¿para qué va a sufrir? ¿Para qué va a ir a hacer eso? ¿No ve que le va a ir mal? Mas vosotros prudentes en Cristo. No hermano, es que no, muy peligroso andar de noche. No, es insensato el que no, yo por eso no me congrego día de semana, porque día de semana muy peligroso por la calle, por no sé qué. Pero antes, cuando estábamos en el mundo, no importaba el lugar donde anduviéramos, ¿verdad? Y entonces dice en el 11, oiga, dice hasta esta hora padecemos hambre. No dice padecíamos, bueno, está escrito padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pero cuando muchos se les habla de servir, están pensando en que Dios los bendiga. Bueno, voy a empezar a servir en la iglesia porque yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios me pague las deudas. Yo quiero que me pague todas las demás cosas. Yo quiero que Dios arregle mi familia. Yo quiero que me den un mejor trabajo. Yo voy a servir para tener un aumento. Eso no es servir. ¿Por qué? Recuerde lo que vimos en el primer punto, es abnegación, renunciar voluntariamente. Si usted no renuncia voluntariamente, entonces no está siendo abnegado. Amén. Amén. Entonces no está siendo abnegado. Entonces, para poder hacerlo correctamente, usted necesita ser abnegado, una renuncia voluntaria. Entonces, no es de servirle al Señor por sacar un beneficio. Es servirle al Señor para hacer su voluntad. Que Él bendiga es otra cosa. Amén. Eso es muy diferente. Él bendice, claro que sí. Pero si mi intención es, bueno, voy a hacer esto para sacarle un beneficio al Señor, estamos mal. Eso no es lo correcto. Amén. Entonces, esto que estaban pasando solo se puede comparar con animales condenados quienes eran conducidos a los cementerios cuando los espectadores habían sido saciados con exhibiciones sangrientas, ¿verdad? Comúnmente lo de una plaza de toros, ¿verdad? Ahí está el animal no ha hecho nada, porque el animal no ha hecho nada, sino que es espectáculo para todos los demás. Pero hay un torero que según él la hazaña, ¿verdad? Es matar el animal y hay muchos que aplauden. Entonces, esta es una comparación, ¿verdad? Como en el hecho de que habían sido abofeteados. Oiga, nosotros al día de hoy, y tal vez en nuestra región, hablando de la región que habla español o la región esta de aquí de América, del continente, pues probablemente no tenemos los peligros que pasan muchos en otras partes del mundo, particularmente en Asia o en África, que normalmente es donde se oye el hecho de cuántos misioneros, cuántos pastores son ejecutados, matados, perseguidos. Y muchos de ellos, sabiendo a qué se exponían, dijeron un día, voy a ir a predicar. Y se vuelven un espectáculo, ¿verdad?, para los demás. Y muchos creyendo que es la mejor manera con ellos, de que los matan, etc. Ellos dan su vida. Estos hombres también lo hicieron. Y nosotros muchas veces no hemos padecido esto y no somos capaces, porque me incluyo, no somos capaces muchas veces de tener una abnegación a nuestros deseos versus bendecir a otros. Entonces,
A estos animales se les llevaba a las arenas de los coliseos, cual gladiadores, para luchas. Imagínense también, se llevaba a hombres, ¿verdad? Para luchas desarmados contra leones. Imagínense, metían a hombres ahí, a creyentes. Y ahí no importaba si habían mujeres, niños, ¿sí? Y habían muchos animales feroces. Y no les quedaba ninguna esperanza de sobrevivir. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Estos se volvieron un espectáculo. Estos dieron sus vidas para no negar al Señor. Imagínense. Increíble. Les dije, a eso les decían, renuncia. No, entonces vas a morir. Amén. Entonces, llegaron a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Amén. Entonces, versículo 10, dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Amén. Aquí dice insensatos por amor a Cristo. Estos hombres, o aquí en este caso Pablo dice que habían recibido este reproche por la lealtad que tenían al Evangelio, al que los sabios consideraban, a los sabios del mundo, ¿verdad? Consideraban una locura. Amén. Muchas veces los demás nos preguntan, pero ¿qué nos han dado como para poder congregarnos un domingo, verdad? O muchos dicen que nos han lavado el cerebro porque no hacemos las cosas que hacíamos antes. Entonces, estos hombres eran leales. Sufrir por Cristo es ser leal a Él, ser una persona fiel. Amén. Pero vamos a ver algunos puntos aquí dentro de insensatos por amor de Cristo. La maravillosa, novedosa y diferente vida que Cristo da es un beneficio, ¿verdad? A través de este evangelio glorioso que nos ha sido revelado. No deja de extrañarle y traerle incomprensión al inconverso. Acompáñeme rápidamente a 1 de Pedro 4:4. 1 de Pedro 4:4. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cuántos nos han ultrajado por el simple hecho de no hacer lo que ellos quieren, verdad? O por no estar de acuerdo con ellos. Entonces, se asombran al ver que poseemos la facultad. Ahora, esta facultad de renunciar a gratificaciones carnales y placeres de este mundo es por medio del Espíritu, no es por nuestra humanidad. Entonces se asombran cuando nosotros decimos no a tal cosa. Renunciamos, como leíamos, ¿verdad? Renunciamos a lo que vemos por aquello que no se ve. Renunciamos a lo temporal por lo eterno. Amén. Entonces, precisamente porque no caminamos y vivimos como ellos quieren que vivamos. Entonces, por eso difaman. Por eso son muchas veces intransigentes, critican, maltratan, nos etiquetan de locos, tontos e insensatos, sin entender que ya no podemos ser los mismos. Es que cuando vino el Espíritu Santo a nuestra vida, ya no podemos ser iguales, porque el Espíritu Santo empieza a obrar. Entonces, Él ha cambiado y nos ha dado una nueva naturaleza. Amén. Que esta naturaleza dice que busca las cosas de arriba, como lo dice Colosenses 3, del 1 al 4. Amén. Colosenses 3, del 1 al 4. Pero para que usted lo lea, le estoy dando unas citas para que usted lo lea en su casa. Después, perdón. Entonces, para ir avanzando un poco, amén. Si padecemos y sufrimos por esta causa, fíjate, somos bienaventurados. Y el nombre del Señor es en gran manera glorificado. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres, en aquel tiempo,
no hubieran dejado todo por ir a predicar el Evangelio. El Señor siempre ha hecho su obra, pero qué bendición. Amén, qué bendición es de honrar a estos hombres que dieron sus vidas, que dejaron sus casas, que muchos dejaron a sus familias. Un ejemplo también que no podemos olvidar es que de este país, fíjate cómo son las cosas, de este país, Estados Unidos, ¿cuánto misionero no salió para Latinoamérica, pues? Y eso lo tenemos que reconocer. Pues, ¿cuánto misionero no salió? Dejó sus casas, dejaron posesiones, dejaron todo por ir a predicarnos el Evangelio. Y le decía que lo increíble, porque ahora este país necesita pues gente que venga a predicar. Pero volviendo a eso, estos hombres dejaron todo. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Entonces, y también ahí Pablo se menciona de nosotros los débiles. La debilidad de los apóstoles consistía en su voluntario rechazo de todos los instrumentos de poder humano, como la sabiduría de este siglo en la prolongación del Evangelio y en el uso de armas espirituales en su lucha. Nosotros los débiles, ¿por qué decía esto? Porque no era con sabiduría o no es con sabiduría humana que usted y yo hemos cambiado. No es la sabiduría humana la que ha traído un cambio en nuestras vidas. Ha sido la palabra, ha sido el Espíritu del Señor. Y si usted le quiere explicar esto a alguien que no es converso, le va a decir que está loco. Le va a decir que para eso hay pastillas, que para eso hay programas en los cuales hay que asistir. Y usted le dice, no, mire, pero el cambio de su vida comienza cuando usted le dice al Señor que lo acepta como su salvador personal. ¿Pero salvador de qué? Si yo no he hecho nada, eso está loco. Pero si usted se rinde su vida, ¿cómo rendir mi vida? Sí, usted tiene que aceptar al Señor y ahí empieza un cambio en su vida. Eso muchas veces no lo pueden comprender. ¿Qué más sucedió en la vida de estos hombres? Mire, decía el apóstol que padecieron hambre, sed y estaban desnudos. Amén. Increíble, ¿verdad? Lo que está en 1 Corintios 4, del 11 al 13. Entonces, padecer hambre, sed y estar desnudos. Y eso no los detuvo para predicar el Evangelio. Y eso no los detuvo para que el nombre del Señor fuera exaltado. Y cualquiera les podía decir, pero no tienen que comer. Pero mi Cristo vive. Pero no tienen agua, no importa, pero Él murió por nosotros. Pero están desnudos, pero Él nos dará vestiduras nuevas. Imagínense a ese punto. Entonces, ¿qué demanda el Señor? La disposición de nuestro corazón para seguirle y para servirle. Lo cual significa afrontar con una frente de pedernal, con una frente dura, los padecimientos, sufrimientos que vendrán a nuestra vida a consecuencia de la lealtad y de la fidelidad que manifestamos a Cristo. Amén. Que no, digamos, no cualquier cosa nos vaya a detener. ¿Sí? No cualquier cosa nos vaya a detener. Sino que esta frente de pedernal era para que por golpe que viniera no nos quebrara, sino que hacernos resistente. No obstante, recuerden, no es por nuestro propio medio, es el Señor que nos proporciona de su poder espiritual. Usted y yo no tenemos la capacidad para afrontar estas situaciones, pero sí las afrontamos cuando es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, Él nos da poder espiritual y recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros. Fuerza moral, equilibrio mental, porque créame que llega un momento, si usted ha pasado alguna situación en la cual uno pregunta, pero Señor, ¿por qué es esta situación? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no a otro, verdad? Necesitamos un equilibrio mental. ¿Para qué? Para mantenernos rectos, derechos, erguidos, firmes,
ante las situaciones que se pueden presentar en nuestra vida. ¿Se va a sufrir si le servimos al Señor? Sí se va a sufrir, no le voy a mentir. Pero no nos fijamos en lo que no se ve. Fijémonos en lo que no se ve. Perdón, no nos fijemos en lo que se ve. Amén. No nos fijemos en lo que se ve. Porque esta leve tribulación es temporal. Y fijémonos en lo eterno. Entonces, la vida cristiana no es fácil como muchos suponen o como muchos predican. Amén. Está llena de pruebas que ciertamente vienen de Dios. ¿Por qué? Porque Él está limpiándonos, Él está purificando nuestras vidas. Y cada cristiano recibe la prueba o una prueba a la medida en la cual es capaz de soportarla. El Señor no va a dar alguna situación que nosotros no podamos afrontar. Primera de Corintios 10, 13. Ahí estamos cerca, búsquelo. Primera de Corintios 10, 13. Y oiga lo que dice. Oiga lo que dice esto que es reconfortante para nuestra vida. Así que si usted tiene una dificultad, usted sepa que usted es capaz de soportarla. Porque dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oiga, es decir que cualquier tentación a la cual nos podamos enfrentar es humana. Y si es humana, la podemos vencer. Amén. Pero fiel es Dios. Oiga lo que dice aquí el apóstol. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces cualquier tentación que ha venido es porque la puedo resistir. Si no, quedará también juntamente con la tentación la salida. Amén. Para que podáis soportar. Él nos dará también la salida. ¿Por qué? Porque nos ha dado de su poder. Él está en nosotros para afrontar cualquier tentación y vencer sobre ella. Entonces, la vida cristiana no debemos de concebirla como una nave que cruza los mares sin ningún problema, ¿verdad? Y tranquilamente y solo por el oleaje, porque va de un lugar a otro, sino como aquel barco, aquella tripulación que se enfrenta a vientos huracanados, a olas, a tormentas feroces dentro del mar. Amén. Pero que el Señor será fiel en guardarnos, y gracias a las pruebas que de en cuando nos llegan, porque mire, hasta el Señor es fiel en eso, ¿verdad? No deja que nos lleguen todas las pruebas de una sola vez, porque entonces probablemente nos volveríamos locos, ¿verdad? Y no convertirnos, cuando nos llegan, nuestra vida se mantiene en alerta y en vigilancia. Amén. Por eso el Señor les decía a sus discípulos, acompáñenme a velar. Y ellos se durmieron, pero después decía Pedro, velad y orad para que no caigáis en tentación. Si puedo velar, puedo orar. Y si puedo orar, no caigo en tentación. Entonces, las pruebas, las dificultades nos mantienen en alerta y en vigilancia, ¿verdad? Eso nos ayuda a mantenernos. De otro modo, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, nos hemos descuidado y corremos el riesgo de convertirnos en cristianos negligentes que no están alerta, que no están en vigilancia, apáticos. Que nos da lo mismo si nos congregamos, si escuchamos la prédica, no nos importó, no fuimos a la iglesia, hoy hasta nos transmiten las predicaciones y mucha gente dice, ay no, qué bueno porque así no salgo de la casa, pero llega un momento en que ya no las escuchan. Amén. Apáticos, conformes y despreocupados en mantener y cultivar nuestra estrecha dependencia y comunión con el Señor. Entonces, ya nos importa poco si mantenemos una estrecha dependencia y una estrecha comunicación, sino que ahí vamos y nos vamos alejando poco a poco.
Voy a dar dos citas, no las vamos a leer. Yo quiero que usted, y yo espero que por favor usted las lea después. Después de esto, vuelve a escuchar la enseñanza o sus anotaciones. Es Deuteronomio 8:2 e Isaías 40, 29 al 31. Repito, Deuteronomio 8:2 e Isaías 40, del 29 al 31. Fíjese, Pablo fue un gran apóstol. Y pongámoslo de esta manera, gran apóstol, por todo el sufrimiento, no solo por la revelación, porque qué increíble, ¿verdad? Toda la revelación que el Señor le dio. Y él decía, no, yo soy el más pequeño, el más insignificante y el que no tenía que haber recibido esto porque yo maté, hice todo. Pero fue un gran apóstol por el hecho de haber soportado todo esto. Y era consciente él de lo difícil que es ser cristiano, siervo, ministro y apóstol. Sin embargo, se gozaba de padecer por Cristo. Imagínense, para el mundo es locura, pero para mí es un gozo, decía. Para el mundo es locura, pero para mí es ganancia. Porque voy a recibir una corona, decía, incorruptible. Él sabía que estaba haciendo tesoros allá en el cielo, no aquí. Y estaba dispuesto y estuvo dispuesto a entregar su vida por causa del Señor. Eso lo podemos ver en Hechos 20, del 22 al 24, y Hechos 21, 13. Amén. Entonces, ¿qué padeció este hombre? ¿Qué padeció este hombre? Sufrió hambre, sed, fue herido, fue despreciado, le tocó trabajar, hacer trabajos que, etcétera, o en algunos casos obligados. Segunda de Corintios, eso está en 2 de Corintios 11, del 23 al 33. Amén. Ahora, estuvo rodeado de todas estas dificultades en su vida. Y él decía alegremente, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a Romanos 8:18. Vamos a leer esta. Romanos 8:18. Dice, gloria futura, tengo yo como subtítulo. Oiga lo que dice este hombre. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todas sus aflicciones, todas mis aflicciones, todo lo que podamos pasar, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínense, decía Pablo, si tengo yo que sufrir todo esto para que la gloria de Él se manifieste en mí, ¿qué está diciendo? Para que un día seamos transformados. Si oiga, porque fue azotado, golpeado, herido, de todo lo que le pasó. Y él decía, un día no va a haber más. Sufrir, estaba sufriendo por Cristo. Y nos anima a nosotros que nosotros no hemos pasado, y probablemente algunos no ni van a pasar, alguna situación de estas. Y no es posible que no le podamos decir, déjeme hablarlo así, no es que no me vaya a malentender, invocar a un muerto, no. Pero imagínese, si el apóstol Pablo estuviera frente a nosotros, ¿cómo le pudiéramos decir? No, es que ser difícil es cristiano. Ay, es que usted no sabe, hermano Pablo, apóstol Pablo, usted no sabe lo que me cuesta dejar este pecado. Para todo lo que este hombre vivió, a eso me refiero. Decía, un día seremos transformados, porque él estaba consciente. Él también decía, yo hago lo que no debo de hacer, y lo que no debo de hacer, eso hago. Él estaba consciente de su humanidad. Entonces, su meta era terminar la carrera, pelear la batalla y guardar la fe. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 4:7. Sí, estas son palabras pronunciadas por un magnífico hombre, por un hombre extraordinario. ¿Cuál era el propósito en su vida? Terminar la carrera. Y en el terminar la carrera, él tenía que pelear la batalla.
Imagínense, había que pelear la batalla y guardar la fe. Y muchas veces nosotros, como no peleamos la batalla, no guardamos la fe. Simple. Entonces, fue un hombre guerrero de la cruz, lleno de marcas, de cicatrices, de sus batallas y sufrimiento. Cicatrices porque recuerde que fue azotado, no una, muchas veces, golpeado, apedreado, imagínense. Y tal vez ver su cuerpo, ¿verdad? Que había sido azotado, que había golpeado y decir, esto valió que allá se pusiera una iglesia, y esto valió que allá fueran otros salvos, y esto valió que otros allá fueran bautizados. Y esto, mire cómo es lo que él miraba, te lo aseguro, cuando miraba las marcas, ¿verdad? En su cuerpo, y decir, valió la pena, lloré, me dolió, etcétera. Pero el nombre del Señor fue enaltecido. Amén. Entonces, tuvo sufrimientos duros, ¿verdad? Y entonces, contemplando retrospectivamente la dura y prolongada lucha que él tuvo, ¿verdad? Y que él exclama triunfante, que ha vencido. Su propósito era vencer. Lo hace vencedor en su confianza en Dios. Entonces, como leíamos, ¿verdad? En 2 de Corintios, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada mes más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea. No se puede comparar. Aún si nosotros sufriéramos, le voy a poner por exagerado, si aún nosotros sufriéramos 100 años por el Evangelio, no se puede comparar a la eternidad con el Señor. ¿Qué significa para nosotros este sufrimiento leve y momentáneo en el decir de Pablo? Cuando pensamos en este cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿qué significa? En estas palabras del apóstol hay algo imponderable, algo que jamás vamos a poder valorizar. Es suficiente saber que solo aquellos que han sufrido en la vida son los que pueden hablar a otros de esta experiencia inigualable y sublime de la cercanía de Dios. Si usted no ha sufrido por el Evangelio, no puede hablarle a otros. No puede ser ejemplo para otros. Si usted no ha dejado padre, madre, hijo, familia, casa, ¿qué le va a poder decir usted a otro que vaya a él? Amén. Entonces, termino con esto. Las grandes lecciones se aprenden en la escuela del sufrimiento, traspasados por el dolor. Pero bien cerca de Dios es como se fortalece la vida y los cristianos hondan en sus raíces. Las grandes lecciones se aprenden en la escuela del sufrimiento. El sufrimiento nos hace madurar. Y ese sufrimiento nos hace ver lo eterno y no lo temporal. Y este sufrimiento, como leíamos hace un momento, no lo leíamos, pero dice en 2 de Timoteo 4:7, nos ayudan a terminar la carrera. ¿Y cómo se termina la carrera? Peleando la buena batalla y guardando la fe. Usted y yo necesitamos terminar la carrera, peleando la batalla, sufriendo y guardando la fe, sufriendo, porque van a haber ataques del enemigo sobre nuestras vidas. Pero no importa esta leve tribulación, es momentánea. No se va a comparar nunca a la vida eterna que tendremos con Él un día. Amén. Así que yo le motivo a que sigamos adelante. ¿Es dura la vida? ¿Es dura la situación? Sí, pero Pablo dice, es momentáneo. Es momentáneo y esto va a pasar. Y un día seremos transformados. Y ya no nos acordaremos más de esto. Así que sigamos adelante. Amén. Gracias, Padre, por esta noche, porque nos has permitido, una vez más, poder compartir, Señor, una enseñanza más de doctrina básica. Padre, bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, y a aquellos que van comenzando en la fe. Señor, que esto
no sea para retroceder, sino que para tomar fuerzas, para saber que todo bajo tu guianza y todo bajo tu propósito tiene beneficios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el siguiente miércoles. Amén.